capítulo 23, Evangelio de Lucas. Oh, por cierto, antes de responderla, mañana terminamos el Nuevo Testamento. Claro que a propósito calculé que terminábamos con Lucas 24 y quizás vamos a descansar 25, 26, 27 y el 28 arrancaríamos con el Antiguo Testamento. Y si alguien me dice, pastor, ¿no sería más atinado arrancar el 1 de enero? No, porque la Biblia es alimento a nuestra alma. De hecho, 25, 26 y 27, 2 días son los que no tendríamos prácticamente. Uno, el 25, aunque sí vamos a seguir el 25 con el libro de Charles Spurgeon. Por otro lado, el 26 creo que sí hay icon, entonces sí se les envía la guía. Y el 27 pues es día de culto, así es que prácticamente sería un día nada más que no nos alimentaríamos, y aún eso es grave, pero en fin, arrancamos el Antiguo Testamento el próximo 28, lunes 28. Les esperamos mañana en cualesquiera de los cultos, imagino que a esta altura ya todos han reservado. Recuerden que el tráfico es terrible. No entiendo lo que pasa en la mente y el corazón de nuestro pueblo, porque parece ser que cuando las autoridades médicas recomiendan no salir de casa, no aglomeraciones, no fiestas, quizás es cuando más empujan a mi pueblo. Pero en fin, así que tomemos en consideración el problema del tráfico mañana en nuestros cultos de 4, 5 y media y 7 de la noche. Bien, ¿cómo podía el Señor pervertir a la nación? Porque le estaban acusando de que Él pervertía a la sociedad. Bueno, comencemos por decir que es una mentira. Ahora, si ellos quieren sugerir, y la historia también, que nuestro Señor era un revolucionario porque su mensaje y su filosofía hacía un cambio en la gente, bueno, en eso tal vez razón tendrían, pero rebelarse contra el César, contra el gobierno, o dejar de pagar los impuestos, que eran las únicas cosas que a Roma le interesaban, ni en broma. De hecho, nuestro Señor nunca se inmiscuyó en asuntos de política. Lo mucho que dijo al respecto es: dado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que todo fue parte de las calumnias para finalmente condenarle, pero recordemos que todo eso era parte de la profecía. ¿Por qué Pilato, si no encontró razón legal para entregarlo, lo entregó? Simple, por su posición, él estaba más ocupado de que el pueblo aplaudiera su gestión que él escuchara su conciencia. Probablemente si él hubiera escuchado su conciencia, habría conocido a Jesús como el Salvador de su vida. Es importante esta parte del Evangelio porque Pilato representa a muchos que reconocen la grandeza de nuestro Salvador, pero no se rinden ante su señorío. Lo reconocen, pero no están dispuestos a que Él sea su Señor. Triste condena para todos ellos. ¿Por qué Herodes se alegró de que conocería al Señor? Herodes se alegró porque estaba ávido de espectáculos. Había escuchado de que nuestro Señor obraba milagros y él estaba sediento de ver algunos de esos milagros. Era como ir a sentarse en primera fila en un teatro en donde, según él, nuestro Señor iba a satisfacer sus expectativas.
Eso se aplica directamente hoy día porque hay muchos que van en pos de un evangelio también de espectáculo, en donde están buscando milagros, en donde están buscando todo lo que tenga que ver con los, ni siquiera puedo decir sobrenatural, porque yo diría que lo sobrenatural se atribuye a una obra del Espíritu Santo. Cuando hablo de esta gente que busca espectáculo, más bien están en pos de lo que es populista, de lo que satisface el ego de las personas, pero no de lo que honra a nuestro Señor. Así que cuidado, como aquella familia que en un viaje les pregunté por qué se estaban congregando en esa iglesia y ellos me dijeron que era la iglesia del momento y que en esa ciudad no había un edificio más hermoso y una liturgia tan espectacular como esa. Pero sabíamos que no estaban siendo instruidos en la palabra. Así que cuidado, Bien, la pregunta 5 dice: averigüe un poco sobre el lugar llamado La Calavera o Gólgota. El sitio era una especie de cementerio para criminales, un lugar de mala muerte, un sitio en donde nadie quisiera poner una piedra memorable. Y eso es precisamente lo que hoy le da importancia en la historia, que ningún otro sitio es más memorable que el Gólgota, el lugar en donde nuestro Señor pagó por nuestros pecados. Allí es donde se cumplió todo en la cruz. Aun cuando parezca un tanto extraño, yo diría que todos nosotros deberíamos tener una simpatía única por el Gólgota, porque es el lugar que nuestro Señor ocupó para darnos vida eterna. ¿Hubo malhechor bueno y malo? Por supuesto que no. Solo hubo dos malhechores, que uno se arrepintió y el otro no. Eso hace la diferencia. Y por supuesto que eso hace también la diferencia en nuestras vidas, el arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué resaltar que el velo se rasgó? Varias razones, pero las más importantes. Una, diría, cuando el velo del templo se parte en dos, pues entonces el hombre tiene acceso al lugar santísimo. Y ya no solo el sumo sacerdote. Es muy importante porque la muerte de nuestro Salvador nos da acceso a todos a la presencia de Dios. Por otro lado, es muy importante porque desde ese día las personas ya no pensarían en la casa de Dios como un sitio hecho de manos de hombres, sino ahora tendrían que pensar en que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El hecho también de que el velo se haya rasgado, y Lucas no lo menciona, pero los pasajes paralelos sí, de arriba hacia abajo, es un grito que fue algo de forma milagrosa. ¿Por qué la multitud que antes gritaba crucifíquenle, ahora se estaban golpeando en el pecho? Por supuesto que sentían remordimiento por lo que hicieron, pero no estoy diciendo con esto que mientras ellos se golpean en el pecho, nosotros los vamos a aplaudir. No sirve de nada que nosotros vayamos por la vida golpeándonos el pecho porque sentimos remordimiento por unos minutos si nuestra vida no tiene frutos dignos de arrepentimiento y no hemos volcado por completo nuestro ser a nuestro Señor Jesús. Los golpes del pecho o en el pecho pueden tener valor siempre y cuando muy dentro del pecho
haya sucedido el cambio que la Biblia dice que debe suceder, el arrepentimiento de nuestros pecados. Hay una pregunta. Sí, hay una pregunta. Dice el hermano Alexander que expliqué el versículo 28-29. Alexander nos pide que expliquemos Lucas 23, 28 y 29. Dice, pero Jesús vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloráis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Bueno, es que está hablando de cualesquiera de estas profecías inminentes. Una, la destrucción de Jerusalén. Dos, la persecución de la iglesia. Tres, también podría estar hablando de la venida del Hijo del Hombre. En todos esos casos, las embarazadas van a sufrir sobremanera. Entonces es una forma poética o retórica de decir que mejor les iría a las que no están embarazadas y que lloren porque va a ser un tiempo de mucho sufrimiento. Es poesía en realidad. Bien, espero sea de ayuda, hermano Alejandro. Y finalmente, José de Arimatea. ¿Qué sabemos de este hombre? Bueno, lo primero es que era de Arimatea, lo segundo es que era un consejero honorable, tercero y muy importante es que no estaba de acuerdo con el Sanedrín, siendo parte en honor a todas las falsas acusaciones a nuestro Señor. Cuarto, tuvo las agallas y el coraje para pedir el cuerpo de nuestro Señor y darle, según él, una entre comillas, cristiana sepultura. Estoy diciendo una honrosa sepultura. Eso es lo que sabemos de este José de Arimatea. Y que de paso era un hombre con mucha solvencia económica. Porque Bien. yo leí que decía que era un discípulo secreto. Es que a él y a... estoy tratando de recordar el de Juan capítulo 3. ¿Cómo se llama el otro? Uno es José de Arimatea, Nicodemo. Algunos predicadores, algunos maestros de mucho renombre suelen llamarles los discípulos secretos. En honor, creo, a una predicación de cristianos secretos. Pero eso no es ningún halago. Eso es una manera de reprocharles. Que, por ejemplo, Nicodemo fue de noche a buscar al Señor, porque no tenía el valor de buscarlo de día. Entonces, no es algo que se aplaude en ellos. Cristianos quizás, seguidores quizá, pero no tenían todavía las agallas. Ahora, no podemos ser duros con ellos, porque para ese entonces recordemos que ninguno de los discípulos salía bien librado. Interesante hubiese sido que tuviéramos la historia de ellos después de la resurrección. Sí, porque en ese decía que por lo menos los discípulos desaparecieron y él fue a pedir el cuerpo. Es un buen punto. Los discípulos corrieron de forma cobarde, pero este tiene las agallas de decir yo era su seguidor. Y eso apunta, bueno, eso habla muy bien de él. Y eso también nos empuja. Si los discípulos, aún con toda su cobardía, se convirtieron por completo al ver al Cristo resucitado, a pesar de su cobardía, imaginen a José de Arimatea. Esperamos que quizá fue todo un gigante de la fe, pero en fin, es conjetura, ¿eh? La Biblia no dice al respecto. Antonio Gamero, que le expliqué, es el versículo 35. Hermano Antonio, el 35 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Bueno, esta era una forma de escarnecer aún más a nuestro Señor.
diciéndole que si él había sido capaz de salvar a muchos, que por qué no obraba un milagro y se salvaba a sí mismo. De eso está hablando. Ahora, si la pregunta es, ¿y por qué no se hizo nada por salvarse a sí mismo? Porque si él movía el cabello más delgado para hacer algo y salvarse a sí mismo, usted y yo ya no seríamos salvos. No, por gracia. Eso significa que ¿por qué no hizo nada para salvarse? Por amor a usted y para mí. Porque el único sacrificio aceptable delante de Dios era el de la vida del Cordero sin mancha. Espero sea de ayuda, hermano Antonio. ¿Había otra? Vamos entonces a discurso a mis estudiantes. Estoy pensando seriamente, y ahora platicábamos con Jenny, que Dios quiera y en un futuro próximo, y Dios quiera que sea muy próximo, que regresemos a una nueva realidad y que podamos tener todo ya de forma presencial. Me gustaría muchísimo volver a dar clases en el seminario. Ya lo estaba haciendo antes de la pandemia, pero creo que lo que haría de aquí en adelante es dar este libro, estudiarlo con todos los que quieren estar en el ministerio, discutirlo, platicarlo, comentarlo, porque vaya que es enriquecedor. En fin, pregunta 1, inspiración plenaria de la Biblia. En teología sistemática se reconoce como inspiración plenaria a Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, si mal no lo recuerdo, en donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para no me acuerdo qué más, en justicia. Bueno, la idea básica de la teología es la Biblia, toda ella es totalmente inspirada por el Espíritu Santo. A eso se le llama, en resumen, inspiración plenaria. No que fue inspirada a medias, no que tiene errores, no, nada de eso. ¿De qué? Pero te vamos a poner una falta. Pero me van a poner una falta. Porque él dice que digas bien los Que versículos. sí es cierto. Ahí sí estás lista, ¿verdad? Pero bueno, un buen punto a favor de Jenny. Dice Spurgeon que cuando usemos la Biblia, si vamos a citar un versículo, lo digamos completamente bien y sin comernos palabras. Y yo acabo de cometer ese error porque no lo dije completo. Así que lo voy a buscar, Jenny. No la voy a satisfacer. Pero lo que él está diciendo, por supuesto, tiene toda la razón. Segundo, ¿de qué debemos renunciar siempre los que enseñan la palabra? Bueno, debemos renunciar a las palabras altisonantes y que desfiguran las oraciones espontáneas del corazón. Todo lo que no emane de nuestro corazón, pues deberíamos renunciar a ello. ¿Por qué está mal orar con los ojos abiertos? ¿Vos orás con los ojos abiertos? Ni yo lo hacía nunca, hasta que en la pandemia aprendí a orar viendo hacia el bosque. Pero les diré mi opinión al respecto. Creo que Spurgeon se refiere a que es una práctica antinatural, indecorosa y repugnante, porque él está pensando en el púlpito. No está pensando en un lugar que nos acerque a Dios. Haciendo eco de ello, por eso está él recomendando que si va a orar lo haga de forma natural, decorosa y consecuente a la congregación, con los ojos cerrados. Ahora, si usted me dice, fíjese que me encanta orar viendo al horizonte, viendo a la montaña, viendo el mar o un atardecer. Bueno, yo creo que todas esas cosas
La Biblia lo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Lo dije bien, Hoy Jenny? sí lo dice. Y haciendo eco de eso, bueno, lo que a mí me pasa de vez en cuando oro viendo hacia el bosque, es que estoy viendo la magnificencia de nuestro Señor. Estoy pensando en eso. Pero si estoy en la iglesia con los ojos abiertos, ahí no voy a ver la gloria de Dios, ahí voy a ver un montón de distractores que lo último que van a empujarme es a entrar en una actitud reverente en la presencia de mi Señor. Y eso es lo que Él está hablando. Se debe cambiar la liturgia, entendamos la liturgia como lo que hacemos en un culto. En nuestro caso, nuestra liturgia sería oramos por la bienvenida, cantamos, hoy por hoy en horario pandémico, cantamos 3 alabanzas y luego estudiamos 35 minutos la Biblia. Esa es nuestra liturgia actual. Y la ofrenda ahora se recoge después del culto. Bueno, la idea es que él recomienda que la liturgia no está escrita en la Biblia, consecuentemente podemos cambiarla como querramos, siempre y cuando no dejemos nunca en segundo lugar o en una posición no relevante las 3 cosas más importantes de una liturgia, que es el estudio de la palabra, que incluye desde luego la lectura de la palabra, la oración y la alabanza. Hacemos esas 3 cosas, pues bien, y nada debería quitar el lugar de esas 3. Cierto es que de vez en cuando los dramas, cierto es que de vez en cuando algún monólogo o algo parecido tiene su lugar, pero eso no es cambiar la liturgia, eso es algo totalmente atípico. Un ejemplo práctico sería Navidad. Casi siempre en Navidad hay dramas. Nosotros no lo haremos mañana por las mismas razones de la pandemia. Todo es un tanto discreto y mesurado. Los ensayos no eran imposibles, pero era como exponer a otros al hecho de tener interactuar y sabemos todos los riesgos que estamos viviendo. Así es que decidimos unos que otros villancicos y hacer un servicio de adoración, porque finalmente, si se trata del cumpleaños de nuestro Salvador, qué mejor que adorarlo. Uno de los cantos que vamos a entonar precisamente dice, venid y adoremos. Así que de paso les recuerdo, mañana el culto. ¿Está molesto el autor con los que de forma recurrente y a propósito llegan tarde a los cultos? Absolutamente sí. Mamá, yo no sé si estás viendo esta noche el programa, pero les voy a contar algo. Estaba conectada. Estaba conectada. Les cuento, muchas veces yo quise hacer 1 o 2 de estas cosas. La primera es cerrar las puertas una vez empezamos el culto. Y que el que no llegó lo vea en circuito cerrado y punto. Y la otra es cambiar el horario y empezar a predicar. ¿Por qué? Porque siempre me ha incomodado mucho la gente que de forma recurrente y a propósito llegan tarde. ¿Y cómo sé que es a propósito? Porque son los mismos. Yo entiendo y se nota el afán y la carrera con la que llegan aquellos que el tráfico, que tuvieron un incidente y se nota en sus rostros, ay, me estoy perdiendo la adoración y rápido. No, si casi puedo citarles los nombres, que no lo haré nunca, de esas personas que a propósito, de forma recurrente, siempre entran tarde. Entonces, si me dice alguno de ustedes hoy por hoy, ¿y por qué nunca ha cerrado? Pues pastor, porque mi mamá se enoja y por respeto a la autoridad espiritual que ella me significa,
digo, bueno, seguramente mi mamá tiene una razón buena para decirme que no debo hacer eso. Pero ahora que estaba leyendo a Spurgeon, dije, no soy el único loco, porque Spurgeon está tan enfadado con los que llegan tarde que les quiere cerrar las puertas. Así es que, bueno, en todo caso, nuestra locura es nada más por el celo siguiente. No tiene que ver con personalidad, tiene que ver con reverencia. Sé que la mayor parte hasta olvidamos ya de ir al cine, pero recuerdan cuando alguna vez fuimos, corríamos para entrar en cuanto la película arrancaba, ¿no es cierto? Porque no nos queríamos perder un segundo. O si se trataba de ir a ver un espectáculo deportivo, ¿querían llegar a la mitad del tiempo? No, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es posible que cuando se trata de ir a adorar al Rey de los Reyes, vamos de forma recurrente a entrar cuando nos dé la gana entrar? ¿No les parece que es irreverencia? Bien, pero por supuesto es entre ustedes y el Señor. Mi deber como predicador es nada más advertirlo, decirlo, pero es entre ustedes y el Señor. Hermosa frase. La adoración verdadera no es el sonido tumultuoso que se repite de labios clamorosos, sino el silencio profundo de un alma que se abraza a los pies de Jehová. Ojalá tuviera memoria para recordar todas esas frases. Hey, por cierto, ¿qué les parece? ¿Cuántos hay conectados? 76. Bueno, creció el número de los que andaban en el centro comercial. ¿Qué les parece si me ayudan y me mandan las frases del año de los libros que hemos estudiado afines? ¿O saben qué? ¿Por qué no solo me mandan los libros favoritos? Los que más disfrutaron. Sería como bonito hacer la lista de los 5 mejores libros leídos en el año, ¿no les parece? Me imagino que estarán incluyendo el de Spurgeon, seguramente van a incluir el de Sígueme de David Platt. Imposible que no incluyan al de C.S. Lewis de Scrutopo. Wow, si es en la pandemia cómo nos ayudó. Habrá otro así célebre para que esté entre los 5 mejores del año. Radical. Radical, no lo leímos. Fue los que es solo este año. En este año. Leímos la oración. La oración de Chuck Smith. Sí. Ya le di 4. Bueno, pero denme en el 5. Escríbanme, por favor. Y finalmente Escolástica, un movimiento filosófico y teológico que intenta utilizar la razón para explicar la fe. Bueno o malo no es nuestro asunto, es una corriente filosófica que estudiarla con tanta Biblia que hay que estudiar. Para que me meto a la filosofía escolástica, esta otra frase fabulosa: evitad como una víbora todos los esfuerzos para excitar un fervor espurio en la devoción pública. Qué lenguaje el de este orador, ¿no? En simple español, que debemos evitar por todos los medios aparentar ser muy fervorosos en la adoración, cuando en realidad eso no nos nace y lo hacemos por pura pantomima, como aquel orador que grita, el que llora. Y bien si grita o llora porque fue una expresión instantánea que nació en el corazón, pero cuando es estereotipada para ganar aplausos y parecer espiritual, dice: evite eso como una serpiente. Gracias por estar con nosotros. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Adiós.